A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Join with others in Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en lo que andan según el modelo que tenéis en nosotros. according to the model Porque, como os decía muchas veces, for me. y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Conduct themselves as Su paradero es la perdición, su Dios. El vientre es su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, their minds are occupied. somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. We also await a Savior, the Lord Jesus. Él transforma nuestro cuerpo He will humilde change our lowly body según el modelo de su cuerpo glorioso, by the power that con su energía also que posee para sometérselo todo. subjection. Así pues, Therefore, my brothers, hermanos míos, queridos y añorados, my joy and crown, mi alegría y mi corona, stand firm, manteneos así beloved. en el Señor. Verbum Domini. The Lord delivered me from El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. I will bless the Lord. Bendigo al Señor en todo momento. Praise shall Su alabanza está siempre en mi boca. my soul Mi alma se gloría en el Señor. lowly will Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. glorify the Lord with me. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. He answered me. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. That you may be radiant with Contemplando, your face. contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. The angel of the Lord encamped. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. How good Gustad y ved qué bueno es el is the Señor. man who takes Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Blessed is the man who perseveres, Dichoso el hombre que soporta la prueba, for when porque una vez aquilatado he will recibirá la corona de la vida. life. Alleluia, alleluia, Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Amen, amen. os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, And die, queda infecundo. remains just a grain of wheat. Pero si muere, But da if it muchos dies, frutos. it produces much fruit. El que se ama Whoever a sí loves mismo his life se pierde. And whoever hates Y it el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. whoever serves me must follow. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, ahí también estará mi servidor. Father will A quien me sirva, el Padre lo premiará. Verbum Domini.
There was an era prior to Hubo una época antes de when I reside, aquella en la que vivimos actualmente, decades back, hace unas décadas atrás, cuando las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes, e incluso los teléfonos móviles no existían. when setting out on a journey, Había una época en que emprender un viaje de cierta distancia no era posible fácilmente enviar mensajes y fotos de los lugares visitados, pues no había medios de mandar mensajes de texto o incluso correos electrónicos con fotos. what did people do? Así que, ¿qué hacía la gente? They wrote a common Escribían communication to una forma común de comunicación para mandar saludos desde estos lugares remotos, mail what were and probably still are called postcards. que eran llamadas y ahora también se llaman postales, con una foto a un lado de la tarjeta capturando una imagen del lugar visitado y en el lado opuesto había espacio para un breve mensaje de saludo To whomever was to be the recipient of the card. a quien quiera sea el destinatario de la carta. Living in a Sé que cuando era niño, area of southwestern Pennsylvania, viviendo en un área muy rural de Pensilvania Occidental, siempre esperaba con anhelo este correo diario para recibir tales tarjetas de amigos y familiares que estaban de viaje. Era emocionante saber dónde estaban, ver dónde habían ido, y esto proveía ese vínculo y la impresión de los lugares donde estaban visitando. Y journey for these individuals si el viaje para estos individuos era lo suficientemente largo, con paradas en diferentes lugares, había ocasiones para que ellos escribieran cartas. text, No mensajes de texto ni correo electrónico, sino cartas a familiares y amigos, proporcionando una a more thoughtful expression expresión más detallada what they were experiencing. de lo que estaban viviendo. We celebrate Y hoy celebramos el memorial de San Ignacio de Antioquía, Bishop and obispo y mártir, on his journey quien en su viaje de Antioquía a Roma para sufrir martirio, escribió por lo menos 7 cartas notables en lo que yo llamaré postcards sus postales teológicas a las comunidades cristianas en la vecindad de las áreas a lo largo de su viaje. we have little Nosotros knowledge of tenemos Saint Ignatius' muy poco conocimiento de la vida de San Ignacio cuando era joven. Sabemos que su apellido era Theoporus, que significa portador de Dios en griego. legend Se that converted to cuenta, es Christianity leyenda, que se convirtió al cristianismo a edad temprana. identifies Y him la tradición lo identifica como discípulo de San Juan el Apóstol. later in his life. Más adelante en su vida fue escogido para ser obispo de Antioquía. Church historian Eusebius El historiador de la iglesia, Eusebio, del siglo IV, comenta que of Antioch Ignacio sucedió al obispo de Antioquía y que fue escogido específicamente para ese puesto por santos Pedro y Pablo. Now, we also También sabemos o se cuenta que sirvió como obispo 40 años y se le conocía como un pastor ejemplar de su rebaño. so the reign during Así que durante esos 40 años, la mayoría de esto, however hubo mucha paz. Sin embargo, durante el reino del emperador romano Trajano, appeasement to his para aplacar a sus dioses paganos por victorias sobre ciertas poblaciones, autorizó la pena de muerte para los cristianos que se rehusaban a unirse con sus vecinos paganos y reconocer públicamente las divinidades paganas. Nuevamente, es parte de la leyenda que el obispo for the emperor Trajan. Ignacio fue arrestado y llevado ante el emperador Trajano, que estaba pasando por Antioquía después de sus victorias, y ocurrió una conversación notable entre el obispo y el emperador, For en la que Ignacio witness of Christ. valientemente dio testimonio de la fe de Cristo, y el emperador, Ignatius violated an imperial molestísimo edict. porque Ignacio había roto con el edicto imperial, mandó que Ignacio fuese trasladado a Roma para convertirse en alimento de las bestias salvajes, en el espectáculo para el pueblo allá. Newly built Lo más probable en un called the Colosseum. coliseo recién construido.
Luego lo que se conoce es que San Ignacio fue llevado en cadenas por sus guardias romanos desde Antioquía hasta el puerto marítimo local, que quedaba a unas 16 millas, y de ahí empezó un recorrido de 1800 millas hasta Roma. Hubo muchas paradas por las orillas de Asia Menor y paradas largas en ciertas áreas, y donde tocaba en tierra, ya sea por barco o cuando viajaban por tierra, donde fuera que se quedaban, muchedumbres de cristianos locales se congregaban en esas paradas para recibir a Ignacio. Y específicamente en Esmirna se cuenta que se encontró con un discípulo del obispo Policarpo y con delegaciones de las y a las delegaciones de las ciudades vecinas les escribió cartas, 7 de las cuales han sobrevivido, exhortando a los cristianos a que vivan en armonía con sus obispos y el clero, y que se congreguen a menudo en oración, que sean mansos y humildes, y que sufran ataques sin protesta. La importancia de estas cartas escritas por Ignacio en camino a Roma es una luz que ilumina la organización y las prácticas y costumbres de la iglesia cristiana primitiva, que solo tenía como 85 años después de la muerte de Cristo. Y San Ignacio es el primero fuera del Nuevo Testamento, de los escritores del Nuevo Testamento, de enfatizar el nacimiento virgen. Por ejemplo, en su carta a los Efesios, San Ignacio escribe: del príncipe de este mundo, donde María dio a luz y permaneció virgen, de la misma forma vemos la muerte del Señor. Y también en su carta a la iglesia de Esmirna, San Ignacio utiliza por primera vez en literatura cristiana la frase Iglesia Católica cuando escribió: donde aparezca el obispo, ahí que la gente se congregue, y donde esté Cristo, estará la Iglesia Católica. Y la historia del viaje de San Ignacio, escuchamos que cuando se acercó a Roma, los fieles salieron a recibirlo, regocijados por su presencia, conscientes de que pronto iban a perderlo. Él les impedía que tratasen de tomar alguna medida para obtener su liberación. Según la tradición, él llegó a Roma el 20 de diciembre, el último día de los Juegos Públicos, en este caso en el Coliseo, y fue llevado ante el prefecto local, a quien la carta del emperador había llegado, y a orden del prefecto, el prisionero San Ignacio fue llevado al Coliseo, donde 2 leones fueron soltados y San Ignacio fue muerto inmediatamente. Y así sus oraciones para sufrir muerte de mártir fueron respondidas. Como ya dije, había una preocupación de que un elemento influyente en Roma hubiera tratado de convencer al emperador de perdonar a Ignacio. En su carta a los romanos, Ignacio claramente les ruega que no se esfuercen por quitarle el premio del martirio. Su carta es un testimonio notable de alguien que quiere imitar el destino de Cristo cuando dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda en este mundo la conservará en la vida eterna. San Ignacio en su carta a los romanos dice: estoy escribiendo a todas las iglesias para informarles que con gusto moriré por Dios si solamente no se ponen en mi camino. Les ruego, no me muestren ninguna bondad inapropiada. Permitan que sea alimento para las bestias salvajes, pues ellas serán mi camino a Dios. Yo soy el trigo de Dios y seré triturado por sus dientes para que me convierta en el pan puro de Cristo. Recen a Cristo por mí, para que los animales sean el medio para hacer de mí víctima de sacrificio para Dios. Ya no estoy dispuesto a vivir una vida meramente humana. Y ustedes pueden hacer cumplir mi deseo si lo desean. Por favor, pues, háganme este favor, para que ustedes a cambio encuentren la misma bondad
This is my En resumen, esta es mi petición. what I am saying to you. Crean lo que les digo. Christ himself Jesucristo mismo les hará patente que estoy diciendo la verdad, y solo la verdad puede provenir de esa boca por la que el Padre ha hablado verdaderamente. in St. John's Gospel, En el Evangelio según San Juan el día de hoy, Jesús dice, amén, amén os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. this passage, Este pasaje, Jesus was foretelling en este pasaje Jesús predice su muerte y resurrección salvation to y que ha de traer salvación a todas las almas que la buscan, pure light. que buscan la luz pura. Así como San Ignacio dijo, mi deseo es pertenecer a Dios. Not then hand me back to the world. No me devuelvan al mundo, permítanme alcanzar la luz pura. Solo en mi llegada ahí podré ser plenamente ser humano. Jesus Jesús is very clearly stating to us claramente nos dice what we must do to lo que debemos hacer para alcanzar la salvación eterna. San Ignacio es an exemplary example to un ejemplo claro para nosotros de cómo hemos de proceder con nuestras vidas. No obligatoriamente volvernos mártires como él, pero quizás tal vez to rid ourselves of anything entregarnos al martirio, and being truly quitarnos de encima cualquier cosa que nos impida ser verdaderos discípulos de Cristo, emular a Jesús desde el punto de vista de morir a uno mismo, lo que ello significa para cada uno de nosotros, nuestros prejuicios, nuestras inclinaciones, pride, la soberbia o quizás prejuicio de algún tipo, lay it deshacernos de ello, ponerlo a los pies de Jesús y cargar el manto de Cristo al emularlo en todo lo que hagamos, y en ese sentido nosotros también podemos ser como San Ignacio y obtener esa luz pura, y por lo tanto cuando entremos al reino de los cielos, en nuestra llegada, realmente podemos recibir y ser la luz de Cristo be after y estar ante su visión beatífica.